¿Listos para otra inmersión profunda? Hoy nos adentramos en un capítulo bastante oscuro de la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Oscuro y fascinante a partes iguales. Hablamos de Murder Incorporated, o como también se le llamó, Asesinato Sociedad Anónima. Un hombre que desde luego no deja lugar a dudas sobre su actividad principal. Efectivamente, y para entender esta organización vamos a recurrir a varias fuentes, incluyendo la información que nos ofrece Wikipedia para tener una visión general. Perfecto. Murder Incorporated fue un grupo delictivo que operó entre 1929 y 1941, actuando como brazo ejecutor de la mafia italoamericana. Eran los que se encargaban del trabajo sucio. Exacto, pero no solo para la mafia italiana, también para la mafia judía y otras organizaciones criminales. Una especie de sicarios a sueldo disponibles para cualquiera que pudiera pagar su precio. Y principalmente operaban en Nueva York, aunque su alcance se extendía a otros territorios. Tenían tentáculos por todas partes. Lo que me llama la atención de entrada es su composición multiétnica. No era la típica banda cerrada. En Murder Incorporated había gángsters tanto judíos como italoamericanos, Una mezcla inusual para la época. y la mayoría de ellos provenían de barrios humildes y trabajadores de Manhattan, como el Lower East Side, y de Brooklyn, en zonas como Brownsville, East New York y Ocean Hill. Zonas donde la pobreza y la falta de oportunidades empujaban a muchos jóvenes hacia la delincuencia. ¿Qué nos dice esto sobre el panorama criminal de aquellos años? Pues refleja una evolución en el crimen organizado. ¿En qué sentido? Las viejas estructuras basadas en la etnia empezaban a desdibujarse. Ya no era tan importante de dónde venías, sino lo que podías aportar. Exactamente. La colaboración entre grupos, aprovechando los recursos de cada uno, se convirtió en una estrategia mucho más efectiva, Y Murder Incorporated es un claro ejemplo de esta nueva era, donde la eficiencia a la hora de hacer el trabajo era lo que primaba. sin sentimentalismos. En cuanto al liderazgo, sabemos que al principio estuvo en manos de Louis Lepke Buchalter. Uno de los grandes capos de la mafia judía. Y luego, Albert the Mad Hatter, Anastasia, tomó las riendas. Conocido por su carácter impulsivo y violento. Las cifras que se manejan sobre su actividad son espeluznantes. Escalofriantes. Se estima que cometieron entre 400 y 1000 asesinatos por encargo. Una barbaridad. ¿Es una muestra del poder que tenía? Y del terror que infundían. No eran ajustes de cuentas entre bandas rivales. Eran ejecuciones planificadas al milímetro. Y el principio del fin para esta organización llega en 1941. ¿Por qué? Cuando uno de sus propios miembros, Abe Kittuestreles, los delata, El famoso soplón. su testimonio desencadena una serie de arrestos y ejecuciones. Y marca el declive de Murder Incorporated. Chío, la historia no termina ahí. Ah, no. La muerte del propio Rales mientras estaba bajo custodia policial añade un último misterio. Cayó de una ventana, ¿verdad? ¿Qué? Pero No. las circunstancias son sospechosas. ¿Hay quien cree que lo silenciaron? Para que no siguiera hablando. Nunca sabremos la verdad. Y no olvidemos la conexión de Murder Incorporated con figuras que luego serían muy relevantes. Thomas E. Dewey, el famoso fiscal, se hizo un nombre investigando esta organización Su lucha contra el crimen organizado le dio mucha visibilidad. y lo catapultó a la escena política. Un caso que demuestra que la lucha contra la mafia puede tener repercusiones mucho más amplias. Así que, con todo este contexto en mente, vamos a sumergirnos en los orígenes de Murder Incorporated. A desentrañar cómo se creó esta máquina de matar. Queremos entender sus métodos, su estructura y cómo fueron desmantelados. Una inmersión profunda en uno de los capítulos más oscuros de la historia del crimen en Estados Unidos. Comencemos por el principio. ¿Cómo nace Murder Incorporated? Bueno, para entender su origen tenemos que remontarnos a un grupo precursor, ¿A cuál te refieres? a la banda Bugs and Meyer. Nunca había oído hablar de ella. La fundaron Meyer Lansky y Bugsy Siegel a principios de los años 20. Dos figuras míticas del crimen organizado. Y esta banda ya mostraba una colaboración entre gángsteres judíos e italianos, sentando las bases para lo que vendría después. Una especie de prototipo de Murder Incorporated. Exactamente. Y luego llegó un momento clave en la historia de la mafia. La Guerra de los Castilla-Marenses. Un conflicto brutal que cambió el panorama criminal. Tras esta guerra y el ascenso de figuras como Charles Lucky Luciano, se produce una reestructuración del poder. Luciano, junto a Lansky, impulsaron una visión más moderna del crimen organizado, ¿En qué consistía? en la colaboración y la división del trabajo entre las diferentes familias. Más pragmatismo y menos luchas internas. Y así nace la comisión, un órgano que aglutinaba a los jefes de las principales familias. Una especie de consejo de administración de la mafia. Exacto. Y en este nuevo escenario, Siegel y Lansky disuelven su banda anterior
y se ponen al servicio de la comisión. Convirtiéndose en especialistas en asesinatos por encargo. Eran los mejores en lo suyo. Entonces, Murder Incorporated surge como una herramienta de la comisión Una herramienta letal, para eliminar a cualquiera que se interpusiera en sus planes. sin importar quién fuera. ¿Y cómo se organizaba, cómo funcionaba esta máquina de matar en el día a día? Bueno, como ya hemos mencionado, los miembros eran una mezcla de gánsteres italianos y judíos. Reclutados de los bajos fondos de Nueva York. Y lo interesante es que, aunque su base estaba en Nueva York, actuaban a nivel nacional. Eran una especie de franquicia de la muerte. Cualquiera que necesitara un trabajito podía recurrir a esos a través de la comisión. Esto contradice lo que decía Joe Valachi en The Valachi Papers. ¿Qué decía? Afirmaba que Murder Incorporated no trabajaba para la mafia. Valachi tenía su propia visión del mundo mafioso. Y a lo mejor quería marcar distancias entre la mafia tradicional y este grupo de sicarios. Una forma de proteger la imagen, digamos, de la Cosa Nostra. Pero la realidad es que Murder Incorporated estaba totalmente integrada en la estructura de la mafia. Eran una pieza clave del engranaje. ¿Y dónde se reunían? ¿Dónde planeaban sus golpes? Tenían varios puntos de encuentro. Pero había alguno que destacara. Sí, la tienda de caramelos de Rosie Midnight Rose Gold en Brooklyn. Una tapadera perfecta. Nadie sospecharía de una tienda de chucherías. ¿Y cómo mataban? ¿Qué métodos usaban? Eran conocidos por su brutalidad y por usar una gran variedad de métodos. Se adaptaban a las necesidades del cliente, por decirlo de alguna manera. Aunque las armas de fuego eran comunes, también se hicieron famosos por el uso del picahielos. Una herramienta silenciosa y efectiva. Y muy difícil de rastrear en una autopsia de la época. ¿Y dentro de este grupo había algún asesino que destacara especialmente? Sin duda, Harry Pittsburgh Phil Strauss. Un auténtico psicópata. Se le atribuyen más de 100 asesinatos confirmados, aunque algunas fuentes hablan de hasta 500. Cifras que ponen los pelos de punta. Eran profesionales de asesinato. Y cobraban bien por sus servicios. Tenían una estructura de pagos muy organizada. Recibían un sueldo fijo por estar disponibles. Y luego un extra por cada encargo que completaban. Entre $1,000 y $5,000 por cada muerto. Una fortuna para la época. Y además se ocupaban de las familias de los que caían en acto de servicio. Les daban apoyo económico y legal. Una forma de asegurar la lealtad y el silencio. Nadie quería traicionar a Murder Incorporated. Volviendo a los inicios, ¿quiénes eran los que daban las órdenes? Principalmente Louis Lepke Buchalter y Aldred Anastasia. Los jefes de la banda. Buchalter era el que daba las órdenes generales, aunque no se manchaba las manos directamente. ¿Y Anastasia supervisaba las operaciones sobre el terreno? Era el que se aseguraba de que todo saliera según lo planeado. Y en ocasiones, figuras como Joe Adonis, miembro de la comisión, también daban órdenes. La cadena de mando estaba bien definida. ¿Y cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿Qué casos nos dan una idea de cómo empezaron a operar? Uno de los primeros documentados es el de Abe Wagner en 1932. ¿Quién era este Wagner? Un tipo que había informado a la policía sobre las actividades de la mafia. Y claro, eso no se perdona. 2 sicarios de Murder Incorporated lo encontraron y lo mataron. ¿Y qué pasó con los asesinos? Los detuvieron, pero Bugsy Siegel intentó liberarlos, sin éxito. Eso demuestra que la mafia los protegía desde el principio. Eran intocables. Y a medida que el fiscal Thomas Dewey iba estrechando el cerco sobre Buchalter, Este recurrió a Murder Incorporated para eliminar a posibles testigos. cualquier cosa con tal de salvar su propio cuello. En 1937 asesinaron a George Rudnick, un prestamista que se creía que estaba colaborando con Dewey. Y ese mismo año intentaron matar a Max Rubin, un antiguo socio de Buchalter que se negaba a huir de la ciudad. Querían evitar que testificara contra él, Y hay otros asesinatos de la época que se les atribuyen. como los de Morris Kessler y los hermanos Louis y Joseph Amberg en 1935. Una auténtica oleada de violencia. Y llegamos a uno de los casos más sonados. El asesinato de Dutch Schultz. Un gángster peculiar que desafió abiertamente a la mafia. ¿Qué pasó? Schultz quería matar al fiscal Dewey. Una idea descabellada. La comisión se opuso rotundamente. Matar a un fiscal de ese calibre habría traído consecuencias terribles. Pero Schultz no quiso escuchar. Se cegó por completo. Así que la comisión tomó una decisión drástica. Eliminarlo antes de que hiciera una locura. Y lo irónico es que Buchalter, al que Dewey estaba investigando, votó a favor de matar a Schultz. Salvándose así la vida sin quererlo. Un giro del destino. La ejecución de Schultz fue brutal. ¿Cómo ocurrió? 2 sicarios, Mendy Weiss y Charles Workman, lo acribillaron a balazos en un restaurante de Newark. Junto a 3 de sus socios. Una masacre en toda regla. Y este asesinato provocó tensiones dentro de Murder Incorporated. ¿Por qué?
Weiss huyó del lugar presa del pánico, dejando a Workman solo. Workman se sintió traicionado y se quejó a la comisión. Y al final, el chofer de Weiss, Seymour Schechter, pagó el pato. Lo asesinaron poco después. Y Weiss y Workman también acabaron mal. Weiss fue ejecutado en 1944 por otro asesinato y Workman pasó 23 años en la cárcel. El que la hace la paga. Y llegamos al principio del fin de Murder, Incorporated. Con la aparición de los soplones. Los que rompieron el código de silencio. ¿Quién fue primero en hablar? Harry Rudolph, un delincuente que fue detenido en 1940. ¿Y qué dijo? Implicó a varios miembros de Murder, Incorporated en el asesinato de Alex Alpert en 1933. Abriendo la caja de Pandora. Su testimonio llevó a la detención de Albert Ellis, Martin Goldstein y Anthony Maffitor. 3 piezas importantes de la organización. Pero intentaron sobornar a Rudolph para que se retractara. Querían silenciarlo a toda costa. Pero Maffitor, viendo que la cosa se ponía fea, decidió colaborar con la justicia, Y convenció a otros para que hicieran lo mismo. incluyendo al mismísimo Albert Ellis. La estrella del espectáculo. Ellis tenía información de primera mano sobre multitud de asesinatos. Y no duden en contarlo todo. Su testimonio fue demoledor. Y a partir de ahí, la organización empezó a derrumbarse. Otros miembros, como Albert Tannenbaum, Seymour Magoon y Scholem Bernstein, también se convirtieron en informantes. Era el final de Murder Incorporated. Pero todavía quedaban algunos cabos sueltos. Por ejemplo, La extraña muerte de Ellis en 1941. cayó de una ventana del hotel donde estaba bajo custodia policial. Un accidente bastante oportuno para algunos. Hay quien cree que lo tiraron para callarlo para siempre. Nunca se pudo probar. Pero con el testimonio de Reles y otros informantes se pudo llevar a cabo una serie de juicios. Que destaparon la brutalidad de Murder Incorporated. Y que acabaron con muchos de sus miembros entre rejas o en la silla eléctrica. Empezando por Harry Mayone y Frank Avendando. Quisieron. Los condenaron a muerte por el asesinato de George Whitey Rednick, Y luego llegó el juicio de Harry Strauss y Martin Goldstein. a los que acusaron de matar a Irving Feinstein. Strauss intentó fingir locura, pero no le sirvió de nada. Ambos fueron ejecutados en 1941. ¿Y qué fue de Charles Workman, el que participó en la muerte de Dutch Schultz? Lo juzgaron en Nueva Jersey y lo condenaron a cadena perpetua. Salió de la cárcel en 1964, después de 23 años entre rejas. Y también hubo el caso de Irving Nitzberg, al que acusaron de matar a Albert Schumann. ¿Qué pasó con él? Lo condenaron 2 veces, pero ambas sentencias fueron anuladas por problemas con el testimonio de los informantes. Al final lo pusieron en libertad. Y por supuesto, no podemos olvidar el juicio contra los líderes de Murder Incorporated. Louis Buchalter, Emmanuel Weiss y Luis Capone. Los acusaron de matar a Joe Rosen. Y el juicio fue un auténtico circo mediático. La fiscalía presentó pruebas irrefutables gracias al testimonio de la familia Rosen y del informante Scholem Bernstein. Los 3 fueron declarados culpables y ejecutados en la silla eléctrica en 1944. Un final fitting para los jefes de Murder Incorporated. Pero no todos los juicios acabaron en condena. Vito Curino confesó 3 asesinatos y lo condenaron a 80 años de prisión. Jacob Drucker fue condenado a 25 años por el asesinato de Walter Sage. Pero Irving Cohen, que estaba acusado del mismo crimen, fue absuelto. Y Jack Parisi también fue absuelto de 2 asesinatos por falta de pruebas. Solo pudieron usar el testimonio de otros mafiosos, que no se consideraba suficiente. Y Max the Jerk, Golub, se declaró culpable de un cargo menor por el asesinato de John Spider Murtha. Para evitar una condena mayor. Y Sidney Fats Brown se libró de una acusación por asesinato gracias a la muerte de Albert Ellis. El testigo clave había desaparecido. Tras todos estos juicios y condenas, Murder Incorporated dejó de existir como tal. Sus líderes estaban muertos o en la cárcel, y muchos de sus miembros habían huido o estaban colaborando con la justicia. ¿Y qué fue de los que no acabaron entre rejas? Duke Maffitor y Pretty Levine salieron bien parados, solo recibieron sentencias suspendidas. El detective Jonas Nato, que jugó un papel clave en la investigación, murió poco después de jubilarse. Philip Cohen, tras salir de prisión, fue asesinado. Anthony Maffitor desapareció y se cree que lo mataron. Y el propio Albert Anastasia fue asesinado en 1957. Un final apropiado para el antiguo jefe de Murder Incorporated. Su muerte provocó una nueva lucha por el poder dentro de la mafia. Y desembocó en la famosa reunión de Apalachín, donde los jefes se reunieron para repartirse el pastel. Un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado.
Es importante recordar los nombres de los que formaron parte de Murder, Incorporated. Los responsables de tanta violencia y sufrimiento. Louis Lepke, Buchalter, Albert Anastasia, E.B. Reles, Harry Strauss, Emmanuel Weiss. Una larga lista de criminales despiadados. Y aunque Murder, Incorporated solo existió durante unos pocos años, su impacto en la cultura popular ha sido enorme. Se han hecho películas, series de televisión, canciones. Incluso un sello discográfico lleva su nombre. Su leyenda sigue fascinando. Quizá porque representan una época oscura y violenta. Un recordatorio de que la lucha contra el crimen organizado es una tarea constante. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la historia de Murder, Incorporated. Un viaje a las entrañas de la mafia. Espero que hayáis disfrutado de esta inmersión en un capítulo tan oscuro de la historia de Estados Unidos. Y que os sirva para reflexionar sobre la naturaleza del crimen organizado y la importancia de la justicia. Porque aunque la mafia puede parecer glamurosa en las películas, en la realidad deja un reguero de muerte y destrucción. Y no debemos olvidarlo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.